El viento del desierto golpeaba las paredes de cuero como si quisiera entrar. Adentro, la oscuridad era casi total. Solo el calor de unas brasas casi apagadas luchaba contra el frío de la noche. Mateo Aguirre, un joven apache de 24 años, miraba fijamente el fuego con los ojos secos de tanto no llorar. En sus brazos, envuelto en una manta desgastada, su hijo recién nacido gemía con un llanto débil, casi silencioso. No había leche, no había comida, no había nadie. Solo ese llanto suave que se iba apagando poco a poco. Y Mateo, con el corazón roto en pedazos, sin saber qué hacer. Entonces, 3 golpes secos en la puerta lo detuvieron todo. Firmes, claros, inesperados. Mateo levantó la vista. Nadie venía a este lugar. Nadie sabía que él estaba aquí. Nadie, excepto el destino. Lo que estaba del otro lado de esa puerta iba a cambiar su vida para siempre. Y él aún no lo sabía. 3 semanas antes, Mateo Aguirre no era el tipo de hombre que se quedaba solo en una choza con un bebé en brazos. Era conocido en su comunidad como alguien de pocas palabras pero muchas acciones. Cazaba bien, construía bien, cumplía su palabra. Tenía el tipo de silencio que inspira respeto, no miedo. Su madre, doña Mar Rosario Aguirre, lo había criado con una sola frase grabada en el alma: un hombre que no sabe cuidar, no sabe amar. Mateo la repitió muchas veces durante su vida sin entenderla del todo, hasta que llegó ese día. Su compañera, Lorena, había entrado en trabajo de parto durante una tormenta de arena que tapó el camino hacia el pueblo más cercano. No hubo tiempo, no hubo ayuda, solo Mateo, sus manos temblorosas y la oscuridad afuera. El bebé llegó al mundo con fuerza. Lorena, en cambio, se fue apagando lentamente durante las horas siguientes, víctima de una fiebre alta que ningún remedio pudo detener. Antes de cerrar los ojos por última vez, le puso el bebé en los brazos y le dijo con voz apenas audible: «Su nombre es Lucio. Cuídalo como cuidas el fuego». Mateo se quedó solo con ese peso en los brazos y ese vacío enorme en el pecho. No lloró esa noche, solo miró a su hijo y prometió, en silencio, que ese niño nunca iba a sentir que el mundo le daba la espalda. Los primeros días, Mateo funcionó con la pura fuerza de la voluntad. Hirvió agua, preparó caldos delgados, buscó mujeres en la comunidad que pudieran ayudarlo a amamantar al bebé. Pero una a una, las puertas se fueron cerrando. El anciano del clan, don Evaristo Fuentes, lo llamó aparte y le dijo con dureza: «Un niño sin madre necesita una familia completa, Mateo. Tú solo no puedes con esto». Era un consejo que sonaba más a sentencia. Mateo lo escuchó, asintió y se marchó sin responder. Por dentro ardía, no de rabia, sino de algo más profundo, el miedo a que tuvieran razón. Esa noche acostó al pequeño Lucio sobre su pecho y lo escuchó respirar. Ese sonido era lo único que lo mantenía de pie. Pasó una semana, luego otra. Las provisiones se acabaron más rápido de lo esperado. El río estaba seco por la temporada y la casa escasa. Mateo empezó a saltarse sus propias comidas para darle al niño lo poco que quedaba. Perdió peso, perdió el brillo en los ojos, pero no perdió la determinación. Una madrugada, mientras mecía a Lucio que no paraba de llorar, Mateo miró al cielo por la abertura del techo y musitó: «No te pido mucho, solo dame una señal de que voy por buen camino». El cielo no respondió esa noche, pero algo, en algún lugar del universo, lo escuchó. Valentina Reyes no era de esas personas que llaman la atención cuando entran a un lugar. Era menuda, de cabello negro trenzado y manos siempre ocupadas. Hija de campesinos que habían trabajado la tierra en los alrededores del Nuevo México por generaciones, aprendió desde niña que el trabajo callado vale más que las palabras ruidosas. Ese martes había salido antes del amanecer a recoger vegetales del huerto comunal, como hacía 3 veces por semana. Llevaba una canasta de mimbre que su abuela le tejió cuando tenía 12 años, y cantaba bajito para espantar el silencio del camino. Fue su perro, un viejo mestizo llamado Canela, quien la detuvo. El animal se separó del camino y empezó a ladrar hacia una dirección inusual, entre los matorrales que bordeaban el sendero. Valentina lo llamó varias veces, pero Canela no cedió. Siguió al perro por instinto, más que por curiosidad.
Y fue así como encontró, a unos 200 metros del camino principal, una pequeña construcción de cuero y madera que ella nunca había visto antes. De adentro llegaba un sonido que le encogió el corazón, el llanto apagado de un bebé recién nacido. Valentina se detuvo frente a la puerta. Dudó. Una voz dentro de ella decía que era imprudente llamar a la puerta de un extraño en medio del desierto. Otra voz, más fuerte y más antigua, decía que ese llanto no podía quedarse sin respuesta. Levantó la mano y golpeó 3 veces. Mateo abrió la puerta listo para encontrarse con cualquier cosa menos con lo que vio. Una joven de ojos oscuros y expresión serena, con una canasta llena de alimentos y un perro faldero sentado a sus pies como si llevara toda la vida esperando ahí. Los dos se miraron en silencio durante un momento que pareció durar mucho más de lo que fue. Mateo, desconfiado por naturaleza y agotado por semanas difíciles, fue el primero en hablar. ¿Qué quieres? Su voz no fue grosera. Fue la voz de alguien que ya no tiene energía para fingir cortesía. Valentina no retrocedió. Miró al bebé en sus brazos, miró la canasta en sus manos y dijo simplemente: «Escuché llorar a un niño. Tengo comida. ¿Me dejas pasar?» No era una pregunta cargada de lástima. Era directa, práctica, limpia. Mateo no supo qué responder a eso. Dio un paso hacia atrás. Ella entró. Dejó la canasta en el suelo, se lavó las manos con el agua que encontró en el recipiente de barro y extendió los brazos hacia el bebé con una naturalidad que desconcertó a Mateo. «Sé cómo preparar una mezcla con lo que traigo para que coma. Mi madre me enseñó». Mateo apretó al pequeño Lucio por un instante. Luego, lentamente, lo puso en los brazos de esa desconocida. Fue el acto más difícil y más valiente que había hecho en toda su vida. Y en ese momento, sin que ninguno de los dos lo supiera aún, algo entre ellos comenzó a nacer. Durante las horas siguientes, Valentina trabajó con la concentración tranquila de alguien que sabe exactamente lo que hace. Preparó una mezcla tibia con granos molidos, miel silvestre y agua hervida que Lucio tomó despacio, primero con desconfianza y luego con avidez. El llanto se fue apagando hasta convertirse en un silencio satisfecho. Mateo observaba desde el rincón, con los brazos cruzados y la espalda apoyada en la pared. No ayudó, no estorbó, solo miraba. Y en esa mirada había algo que Valentina notó. No era desconfianza ya, era asombro. El asombro de un hombre que lleva semanas solo y de repente descubre que no tiene por qué estarlo. Ella le habló mientras cocinaba, con voz calma, contándole pequeñas cosas. Que el huerto comunal había dado buena cosecha esa semana. Que Canela tenía artritis en la pata derecha, pero seguía siendo el mejor guía del desierto. Que su madre siempre decía que el maíz sabe mejor cuando se cocina con intención. Mateo respondió poco, pero escuchó todo. Y cuando Valentina le pasó un tazón de caldo caliente sin preguntarle si tenía hambre, él lo aceptó sin protestar. Fue el primer alimento real que tomaba en más de 2 días. Lo bebió despacio, con los ojos bajos, y algo dentro de él se aflojó como una cuerda que llevaba demasiado tiempo tensa. Antes de irse, Valentina dejó la mitad de los alimentos de la canasta sobre la estera. Mateo quiso protestar. Ella lo detuvo con una mirada firme y dijo: «Mañana traigo más. Ese niño necesita comer bien por lo menos una semana más». No esperó respuesta. Recogió a Canela y salió. Mateo se quedó mirando la puerta cerrada durante un largo rato. Valentina volvió al día siguiente, y al siguiente, y al otro. Cada mañana aparecía con su canasta, su perro y esa calma que Mateo no sabía si admirar o temer. Nunca llegó con lástima en los ojos. Llegaba como quien lleva agua al río, porque es lo natural, porque así deben ser las cosas. En el 4.º día, mientras Lucio dormía, los dos se sentaron junto al fuego y hablaron de verdad por primera vez. Valentina le preguntó sobre Lorena, sobre cómo había sido su vida antes. Mateo tardó en responder. Luego habló durante casi 1 hora sin parar. Habló de la risa de Lorena, de sus planes que quedaron a medias, del miedo que sentía de no ser suficiente padre para Lucio. Valentina lo escuchó sin interrumpirlo, sin dar consejos que no le pedían, sin llenarlo de palabras vacías. Cuando él terminó, ella simplemente dijo:
Lucio tiene suerte de tener un padre que siente tanto. Eso fue todo, y fue exactamente lo que Mateo necesitaba escuchar. Esa noche, después de que ella se fue, Mateo se dio cuenta de algo que lo inquietó. Esperaba el día siguiente. No por la comida, no por la ayuda con el bebé. Lo esperaba por ella. Por esa presencia que de alguna manera hacía que el silencio del desierto se sintiera menos vacío. Pero el miedo llegó también, puntual y cruel. ¿Qué derecho tenía él de querer algo nuevo cuando la herida de perder a Lorena aún no había cicatrizado? ¿No era una traición? ¿No era demasiado pronto? Se durmió sin respuesta, con Lucio sobre el pecho y esas preguntas girando en su cabeza como polvo en el viento. El 10º día, Valentina no llegó. Mateo esperó hasta el mediodía con una calma fingida que fue cediendo poco a poco ante la inquietud. A la tarde, con Lucio bien envuelto contra su pecho, decidió ir él mismo al camino principal a ver si algo había pasado. La encontró a mitad del sendero, con la canasta en el suelo y el tobillo torcido por una piedra suelta. No lloraba. Nunca lloraba por ese tipo de cosas. Pero la palidez de su cara delataba el dolor. Mateo llegó hasta ella sin decir nada. Puso al bebé en el suelo con cuidado y la cargó en brazos hacia la construcción. Fue el primer contacto físico entre ellos. Valentina no protestó. Mateo no dijo nada. Solo caminó de regreso con ella entre sus brazos, sintiendo el peso liviano de alguien que había dado tanto sin pedir nada. La acomodó sobre la estera, buscó hierbas frescas que él mismo conocía para desinflamar, y curó su tobillo con la misma concentración con que ella había cuidado a Lucio. Cuando terminó, los dos se miraron y algo cambió en el aire entre ellos. No fue una declaración. No hubo palabras grandes ni gestos dramáticos. Fue solo una mirada que duró un poco más de lo habitual, y en esa mirada estaba todo lo que ninguno de los dos se había atrevido a decir en voz alta. Esa noche fue Mateo quien preparó la cena. Cocinó torpemente, quemó un poco el maíz, y Valentina se rió por primera vez frente a él. Una risa genuina, breve, luminosa. Mateo la escuchó y pensó que hacía mucho tiempo que no escuchaba algo tan bonito en ese lugar. El problema llegó, como suelen llegar las cosas difíciles, cuando todo empezaba a sentirse bien. El hermano mayor de Valentina, Rodrigo Reyes, apareció una mañana con el ceño fruncido y 2 hombres del pueblo detrás de él. No saludó. Fue directo al punto. Valentina, llevas 10 días viniendo aquí. La gente habla. Mamá está preocupada. Esto no es apropiado. Su voz era más de reproche que de preocupación genuina. Miró a Mateo de arriba a abajo con la desconfianza de quien no conoce a alguien, pero ya decidió no querer conocerlo. Valentina se puso de pie a pesar del tobillo que aún le dolía. Miró a su hermano con una firmeza que Mateo no le había visto antes. Vine porque un bebé necesitaba ayuda. No hice nada malo. Y no voy a disculparme por hacer lo correcto. Su voz no tembló ni un instante. Rodrigo insistió. Hubo palabras fuertes. Mateo no intervino, no por cobardía, sino porque entendió que esa era la batalla de Valentina y que ella podía ganarla sola. Y así fue. Cuando su hermano finalmente se marchó, lo hizo sin respuesta satisfactoria y con la certeza de que su hermana no iba a ceder fácilmente. Esa tarde, cuando se fueron todos, Valentina se quedó sentada en silencio frente al fuego. Mateo se acercó, se sentó a su lado y dijo en voz baja: «No tienes que volver si eso te trae problemas». Ella lo miró y respondió con una claridad que lo dejó sin palabras: «Los problemas los elijo yo, y yo elijo seguir viniendo». Fue una semana después, durante una lluvia inesperada que llegó al anochecer y los obligó a quedarse adentro más tiempo del habitual. Lucio dormía profundo, por fin con el peso saludable de un bebé bien alimentado. El fuego crepitaba, la lluvia golpeaba el cuero de las paredes, y entre los dos había un silencio que ya no era incómodo, sino lleno de cosas por decir. Fue Valentina quien habló primero. Contó que ella también había perdido a alguien, su padre, 2 años atrás, de una enfermedad larga que lo fue apagando despacio, que desde entonces cargaba una tristeza que a veces pesaba tanto que le costaba levantarse. Que venir aquí, cuidar a Lucio, sentarse junto a ese fuego,
Era lo primero en mucho tiempo que la hacía sentir que valía la pena salir de casa. Mateo la escuchó con la misma atención con que ella lo había escuchado a él semanas antes. Cuando ella terminó, él extendió la mano despacio y tomó la de ella entre las suyas. No dijo nada. No hacía falta. Valentina dejó su mano ahí, y los dos se quedaron mirando el fuego, mientras la lluvia seguía su conversación afuera. Después de un largo rato, Mateo habló con voz queda. No sé qué es esto que está pasando entre nosotros, pero sé que es real. Y sé que hace mucho tiempo que nada me parece tan real como esto. Valentina apretó suavemente su mano y respondió: yo también lo siento, y no le tengo miedo. Esa noche ninguno de los dos durmió mucho. Pero no por angustia. Era esa clase de vigilia dulce que viene cuando el corazón está tan lleno que necesita tiempo para acomodarse. Lucio respiraba suave entre los dos, como si supiera que algo bueno había llegado para quedarse. 3 semanas después de aquella noche de lluvia, algo que nadie esperaba sucedió en la comunidad. Fue don Evaristo Fuentes, el mismo anciano que había desafiado a Mateo diciéndole que solo no podía con un hijo, quien convocó una reunión. Llegó con Rodrigo Reyes, el hermano de Valentina, y con varios miembros del pueblo. Mateo llegó a esa reunión sin saber bien qué esperar. Llevaba a Lucio en brazos, limpio y bien alimentado, con los ojos abiertos y curiosos. Valentina llegó desde el otro lado, acompañada de su madre, doña Carmen, una mujer de cabello blanco y mirada serena que Mateo nunca había conocido. Don Evaristo habló primero. Reconoció, con la dignidad de quien no está acostumbrado a equivocarse pero lo hace cuando es necesario, que había juzgado mal a Mateo, que ver cómo ese joven había cuidado a su hijo con tan poco y cómo había recibido la ayuda con gratitud sin perder la dignidad, le había enseñado algo. Este hombre merece el apoyo de su comunidad, dijo. Y si hay algo entre él y la hija de Carmen, que sea con la bendición de todos. Rodrigo, que seguía con los brazos cruzados, tardó un momento. Luego miró a su hermana, luego al bebé en brazos de Mateo, y algo en él se rindió ante lo evidente. Su hermana estaba bien, estaba más viva que en mucho tiempo. Extendió la mano hacia Mateo con torpeza y dijo escuetamente: «Cuida bien a los dos». Mateo la estrechó en silencio. Doña Carmen se acercó última. Tomó a Lucio en sus brazos con la delicadeza de quien ha cargado muchos bebés en su vida. Lo miró a los ojos y sonrió. Luego miró a Mateo y a su hija juntos y dijo con voz suave pero clara: «Los tres se merecen una familia, y la familia se construye, no se espera». Valentina tomó la mano de Mateo. Él la apretó, y en ese instante, en medio del desierto del Nuevo México, bajo un cielo que volvía a ser azul después de tantas tormentas, algo que había empezado con un golpe en la puerta, se convirtió en un hogar. El pequeño Lucio aprendió a caminar un martes por la mañana, entre la estera y los brazos extendidos de Valentina, mientras Mateo lo miraba desde el umbral de la puerta con los ojos húmedos y una sonrisa que no había podido contener aunque hubiera querido. La construcción de cuero y madera se había transformado. Tenía ahora paredes más firmes, una ventana pequeña que dejaba entrar la luz del atardecer y un huerto modesto junto a la entrada que Valentina cuidaba con la misma dedicación con que cuidaba todo lo que amaba. Canela dormía a la sombra de un mezquite, viejo y tranquilo, como el guardián silencioso que siempre había sido. Mateo y Valentina no habían tenido una ceremonia grande, ni palabras solemnes pronunciadas frente a una multitud. Lo suyo había sido más simple y más hondo. Un compromiso dicho una noche junto al fuego, con Lucio dormido entre los dos y la lluvia como testigo. «Quiero que esto sea para siempre», dijo él. «Ya lo es», respondió ella. Don Evaristo se convirtió en el abuelo postizo que Lucio nunca tuvo, y aparecía de vez en cuando con historias largas que el niño escuchaba con los ojos muy abiertos. Doña Carmen llegaba los domingos con ollas de comida y canciones viejas que llenaban la casa de un calor que no venía del fuego. Rodrigo, con el tiempo, dejó de cruzar los brazos y empezó a cruzar el umbral. Hubo noches en que Mateo se quedaba despierto, escuchando respirar a los dos que más amaba en el mundo, y pensaba en esa madrugada oscura en que solo tenía unas brasas apagadas, un bebé hambriento y ninguna esperanza, y pensaba en 3 golpes en la puerta, y entendía, con la claridad que solo dan las cosas vividas, que a veces el destino no llega en forma de gran señal ni de voz del cielo. A veces llega con una canasta de mimbre,
unos ojos serenos y la valentía de una mujer que se detuvo porque escuchó llorar a un niño y decidió que eso era suficiente razón para llamar. Y si te gustó esta historia, seguro te encantará la siguiente que aparece en tu pantalla. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima.